there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Schwager junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Sean Murphy y Joseph Larson. Y estamos muy alegres de tenerles a ustedes con nosotros. Quiero que lo sepan. Dave, ¿alguna salida próximamente? No hasta marzo. John, Nada por ahora. Josh, No, señor, nada que anunciar. Lauren. Sí, señor, estaré mencionando la segunda campaña a la que iré en febrero y eso será en New Boston, Texas. New Boston, Texas. Estaré con el pastor Kate Ridge y Gospel Tabernacle. Estaremos allí 2 campañas, 2 reuniones, 2 servicios, 6 p.m. un sábado y el domingo a las 10:30 a.m. New Boston, Texas, a las afueras, como 30 millas de Texarkana. Nos encantaría verlos allá. Sean. Nada por ahora, pero sí quiero mencionar que este fin de semana tenemos el avivamiento para Crossfire. El viernes tendremos servicio aquí y hay días campus en JSBC, pero esta campaña, este servicio es para todos en el área, todos cerca de nosotros. Pueden venir a estar aquí a las 7 p.m. el viernes. Tenemos servicio, noche de adoración después, y el sábado en la noche tendremos una noche de adoración y la fogata también. Así que están invitados a venir a estar con nosotros. Joseph. Sí, señor, primer fin de semana de febrero, Grace, papá y yo estaremos en Mag Church. Febrero 7 del 4 al, del 2 al 4, el viernes a las 7, sábado a las 7 de la noche también, y el domingo en la mañana, 10:30, papá ministrará. El pastor J.R. Armstrong es el pastor, tiene que venir a estar con nosotros, y si están en el área de Conroe, y si tienen ustedes... esos espuelones que ayudan con el sonido, vengan y acompáñenos en Caney Creek Church. El pastor Mark Grimes es el pastor. Y bueno, la dirección es 17703 Nonsuch Road. Y bueno, eso me gusta a mí bastante. No sé cómo responder a todo eso. Bueno, hijo, hay que hacerle como los vaqueros. Muy bien. Pero ya en serio, esperamos estar allá con ellos, con esta iglesia, y estar en la presencia del Señor todos juntos. Bueno, muy bien. Alabado el Señor por eso, creo. Y Dave, vamos a continuar en el versículo 9, en el capítulo 4 de Efesios. Y ahora que Él ha ascendido, completamente. ¿Qué más? Que Él descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Inmediatamente antes de su ascensión a la gloria, que será hecho en victoria total, Él primero descendió al paraíso para entregar todas las almas a esa región, ¿no? Y así Él lo hizo. Entonces, como le dijimos anteriormente, ayer en la programación, antes de la cruz, cuando los creyentes morían, no iban al cielo, ellos descendían al paraíso. Recuerden que Jesús le dijo, aquel joven en la cruz le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le respondió, este día estarás conmigo en el paraíso. Porque la razón por la cual no podían ir al cielo era porque la deuda del pecado no se había pagado aún. Pero cuando Él murió en la cruz del Calvario, la deuda del pecado fue total y completamente paga. Entonces ahora podían ir al cielo. Y desde la cruz, cuando un creyente fallece ahora y en todo momento desde la cruz, ellos van al cielo, no descienden al paraíso. Ellos, de hecho, eran cautivos de Satanás. Él no les podía hacer daño, él no podía causarles dificultades o problemas, por eso se llamaba el paraíso. Pero todavía eran cautivos de Satanás porque la deuda del pecado aún no había sido paga. Pero cuando Él dijo, Padre, consumado es, y luego Él descendió a ese lugar en el corazón de la tierra y libertó a todos los santos de Dios que estaban allí, a Isaías, Jeremías, Ezequiel, David, los que eran los miles de ellos que estaban allí, y tal vez hasta más aún, Él los libertó, y ahora, o desde entonces, cuando el creyente muere por lo que Jesús hizo en la cruz, su alma y espíritu instantáneamente va al cielo, a la gloria. Y entonces esa región ahora
en el corazón de la tierra está vacía hasta donde sabemos. Allí no hay actividad, porque todos los santos de Dios fueron liberados de ese lugar llamado el paraíso. Ahora, como hemos dicho, cuando ellos mueren van a estar con el Señor. Y tuvimos un funeral donde predicaste hace unos días atrás, ¿no? Sí, señor. Y John Wenger Sí, falleció. señor. Fue una gran pérdida. Él, para el reino de Dios, era un gran hermano, pero él fue a la gloria inmediatamente Sí, señor. cuando su corazón dejó de latir. Y así se aplica en la vida de todo cristiano que fallece en ese momento o ahora o cuando sea el momento. Así que cuando Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, Él fue allí para de allí sacar a todos los santos de Dios, cada uno de ellos que habían muerto en la fe creyendo, y para llevarlos con Él a la gloria. No nos dice aquí, pero en otra parte de la palabra de Dios sí nos dice, en uno de los evangelios creo que es, nos dice que se detuvieron en Jerusalén, algunos de ellos, no todos, pero algunos se detuvieron en Jerusalén y se rebelaron ante algunas de las personas que estaban allí mientras iban del paraíso al cielo propiamente. Damas y caballeros, el vivir para Dios es lo mayor y mejor en la faz de la tierra. Y, y eso es muy distinto. Lo que yo he dicho es muy diferente que ir al infierno, y es algo fuerte a decirlo, ¿verdad? El propio infierno. Pero allí es donde va la gente que no conoce al Señor Jesucristo. El ser salvo es maravilloso. Todo lo que la persona tiene que hacer es aceptar a Cristo como su Salvador y su Señor. Eso es todo lo que la persona tiene que hacer y son salvos. Su nombre escrito en el libro de la vida. El Señor lo hace tan fácil para que, para que sea rechazado tan fácilmente por algunos. Y eso es una tragedia realmente. El morir perdido eternamente, porque es algo eterno. No estamos hablando de algo de unas cuantas semanas o aún años. Estamos hablando de que es para siempre. Cielo o el infierno es para siempre. Permítame decir algo. Hay personas que creen que Jesús, cuando Él descendió a las partes más bajas de la tierra, le dio a la gente que estaba en el lado del infierno otra oportunidad. No, eso yo nunca lo había Y escuchado. eso no es cierto. Establecido está que el hombre debe morir una vez y después de eso el juicio. La muerte es el final de la elección de lo que uno va a hacer con Jesucristo y a donde uno va para la eternidad. Así es. Eso nunca lo había escuchado. Eso para mí es algo nuevo. Dicen que eso les da otra oportunidad. Si no está en la Biblia, Sí, no es real. así es. No es real. Y no está en la Biblia eso. Eso es correcto. No es lo que este versículo está diciendo. No. Todas las oportunidades están en este lado de la tumba. Correcto. Y no hay segundas oportunidades, no hay purgatorio, no hay otras oportunidades para ser salvo después de la muerte. Eso no existe y qué bueno que lo resaltas, porque tenemos todo tipo de personas que dependen de cosas que no son verdad. Así es. Y eso es algo horrible realmente, algo tan serio como esto. Cuando hablamos del cielo o el infierno, estamos hablando de para siempre. Así es. De la Eternidad. eternidad, nunca termina. Y realmente sería una cosa si fuese algo que terminaba en 1, 2, 3, 4, 5 años, en 1,000,000, pero para siempre no hay final allí. Así es. Y es la razón por la cual ser salvo es tan importante. Que su nombre esté escrito en el libro de la vida, al aceptar a Cristo como su Salvador, es algo muy, muy importante. Muy bien. Adelante en el versículo 10, a menos de que tengan algo más que anexar en el versículo 9. El que descendió, él mismo es el que también subió. Presenta a Jesús como mediador y libertador. Sobre todos los cielos. Revela su posición presente, nunca más vuelve a descender al mundo de las tinieblas. Para cumplir todas las cosas. Él siempre fue el creador
pero él también es el Salvador. Y esas oraciones cortas son profundas y realmente dicen tanto al decir también poco. Y aquel que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Jesús ahora está en el cielo. Él está en el trono de Dios. Su misión está terminada. Lo que él hizo en el Calvario fue una obra completa, terminada. No fue algo parcial, fue completo. No hay nada más que se tenga que hacer. El plan de salvación es un plan perfecto y es completo, terminado totalmente. Es muy simple, como dijimos momentos atrás. Todo lo que tenemos que hacer es decir, Jesús, te acepto como mi Salvador y Señor, y decirlo de corazón. No me refiero como una idea casual, sino que lo dice de todo corazón. Usted es entonces salvo. Y no puede ser salvo, la iglesia no le va a salvar, escuche bien. Las buenas obras no le van a salvar. En millones alrededor del mundo, la mayoría de la humanidad han puesto sus esperanzas de eternidad sobre sus obras, ¿correcto? Sí. En sus obras. Y no hay manera que usted pueda trabajar para llegar a esto. No puede, es imposible. No hay suficiente dinero en el mundo. Si el hombre gana todo el mundo y pierde su alma, ¿en qué le beneficia eso? Y hay algunos de ustedes que nos están viendo ahora mismo que si alguien les pregunta, ¿son salvos? Dicen, oh sí, porque yo hago esto y aquello y yo no hago esta otra cosa. Mire, Lauren, trabajaste durante años en la prisión, ¿verdad? Sí, señor. En el ministerio de prisión. La mayoría de esas personas que están ahí dentro, ellos, su eternidad, su futuro, dependía de cosas malas que no hicieron o cosas buenas que sí hicieron, ¿verdad? Sí, señor, y de hecho la totalidad de la humanidad cae bajo esa categoría. Oh, sí, claro que sí. Así es como sucede. Usted puede salir de la cárcel por buen comportamiento, pero no puede ir al cielo por buen comportamiento. Eso no se juzga de esa manera. Si una persona está tratando de obrar o trabajar, calificar para la salvación, es una garantía que se perderá para siempre. Y el único objeto, Repítelo, repítelo. si una persona trabaja u obra y piensa que está o que puede calificar por las obras para ganarse el cielo, por lo que por lo que hacen para ir al cielo, quedarán perdidos para siempre. La única entrada, la única manera es a través de Cristo. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y una vez más, en el libro de los Hechos, no hay ningún otro nombre dado bajo los cielos por el que los hombres puedan ser salvos. Entonces, la fe en Cristo es el único calificador. Pero hermano Swagger, enfatizamos de que es el único camino, es la única senda, la única provisión. Entonces, fe en Cristo más nada. Fe en Cristo nada más. Pero es tan fácil, no es difícil. Bueno, Él pagó el precio para que pudiéramos calificar. Así es. Eso es lo difícil, honestamente. Lo difícil fue de su parte. Y una vez más usted dice, lo hacemos fácil, pero a veces no se siente así, pero uno está tomando la decisión de creer en Él. Realmente todo el cristianismo, toda la experiencia cristiana está basada en tomar la decisión de confiar en Cristo, de saber qué fue lo que Él hizo y de saber que uno no puede ser lo que Él hizo y debemos confiar en Cristo nada más. Así es. Y no hay manera que podríamos hacer eso, ¿no? No podemos expiar. Sí, pero quiero decir otra vez que si nosotros pensamos que podemos calificar para el cielo, basándonos en nuestras obras, estaremos perdidos, estaremos condenados, ya estaremos fuera de la puerta, jamás vamos a lograrlo. Y la mayoría de los seres humanos juzgan su justicia basándose en lo que hacen. Y ellos comparan no su vida con Cristo, sino con otra gente. Bueno, yo no soy tan malo como Bob, pero soy mejor que la hermana Juanita, así que voy a llegar al cielo. Y eso no va a funcionar, No. eso no va a venderse, eso no va a caer bien. ¿Cuántos millones creen tal cosa? Bueno, por eso es que estamos diciendo lo que estamos diciendo. No queremos ser crueles,
pero queremos asegurarnos de que la gente sepa, hermano Swagger, de que no hay una docena de maneras de salvación, solamente hay un Eso camino, es. y eso es poniendo nuestra fe en Cristo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Le preguntó el carcelero a Pablo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es todo. No Ninguna hay otra otras opción. opciones. ¿No? ¿Y por qué no hay otras opciones? Porque Jesús es quien pagó el precio en la cruz del Calvario. Él expió todo pecado al entregarse a sí mismo como un sacrificio perfecto. Él era perfecto. Y eso propiamente es lo único que Dios acepta. Dios no acepta, no puede aceptar nada más. Ni siquiera ningún ser humano, quien quiera que sea, llena esa capacidad. Solamente Jesucristo, quien nunca pecó, quien nunca le falló al Señor en palabra, pensamiento o hecho, ninguna vez, en ningún momento. Él nunca tuvo que pedir perdón por el pecado, como todos hemos tenido que hacerlo. Él nunca tuvo que hacerlo. Y porque él nunca pecó, ni siquiera una sola vez. Para él poder ser un sacrificio perfecto, y él fue un sacrificio perfecto. Correcto. Alguien dice, bueno, pero él pagó un rescate a Satanás. No, no, no. Él no le debía nada a Satanás. El único rescate que pagó fue al Dios Todopoderoso. Él no le Así pagó es. nada a Satanás. Así que dijo, Satanás no tiene parte en mí. Eso fue lo que él dijo cuando estaba muriendo. Satanás no tiene parte en mí. Así es. Y El pecado no nos hace deudores de Satanás, nos hace deudores a Dios, nuestro a Creador. Dios, a Dios. Así es, exactamente. Y el problema es el pecado. Es realmente una situación terrible, horrible, condenada, que está más allá de nuestro entendimiento, lo horrible que es el pecado. Y la única manera que podemos entender por lo menos un poco lo que es el pecado y lo terrible que es ver lo que costó para resolver el problema del pecado, que fue lo que Cristo hizo Sí. en la cruz del Calvario. Costó eso. Así que sabemos que si costó eso, como un predicador que estaba yo leyendo recientemente dijo eso y lo dijo correctamente. Dijo, si Dios lo hubiese podido hacer de cualquier otra manera, fue tan horrible. El Calvario fue horrible. Si Dios lo hubiese podido hacer de otra manera, lo hubiese hecho, pero no se podía de otra manera. Tuvo que hacerlo como lo hizo. Su hijo tenía que ser entregado como sacrificio. Y todos los millones y millones de corderos ofrecidos a lo largo de los siglos hasta que Jesús viniese, todos eran símbolos de la cruz de Cristo. Y esa es la salvación que la gente tuvo en aquel tiempo, su fe en eso que venía. Ellos no tenían salvación en eso que es ahora. La sangre de machos cabríos no podía remover el pecado. Entonces, ellos quedaban con fe en lo que venía, ¿correcto? Eso es correcto. Los tipos y sombras de la cruz regresan hasta Adán y Eva y Abel y Caín. Esa era la provisión de Dios, era un tipo, era una sombra. Y la justicia solamente se le ha dado a la humanidad por la fe nada más. Esos corderos, esos sacrificios, todo nos dirigía al único sacrificio que sería Cristo hace 2000 años. Y eso es lo que la culminación de la totalidad de la ley nos dirigía. Era este cumplimiento de la ley a través de lo que Cristo hizo en el Calvario. Y luego toda una edad es presentada. La edad del Espíritu comienza después de la ascensión de Cristo y lo regresa para ser el representante de la Así es, Trinidad. así es. Todo un nuevo proceso de encontrarse con Dios y de relación con Dios se convierte en algo disponible. El hombre tiene la oportunidad de convertirse en una nueva criatura en Cristo Jesús y de caminar libre del poder del pecado y de la pena del pecado. Todo esto como resultado de la cruz. Solamente la cruz podía proveer esto y solamente la fe en Cristo y la cruz puede proveernos con los beneficios consistentemente, y eso es todo. Dios simplificó su plan de salvación. Todo nos dirigía a Cristo y la cruz. Sabes, estaba en nuestra programación ayer
y nosotros grabamos esa programación. Esa también es grabada, pero también es en vivo. La otra no es así. Pero yo me sorprendí un poco, lo digo de esa manera, realmente un poco preocupado, mientras le preguntamos a los hermanos, aquellos que están en las iglesias, al doctor Gray y a otros, ¿no? ¿Qué pensaban sobre el mensaje de la cruz? Y si habían algo que digan que exageren mucho de la cruz. Creo que fue lo que Correcto, se sí. dijo, ¿no? Ese fue la edición del Dr. Gray para su congregación, para la conversación, perdón. Sí, pero ¿y cómo? ¿Cómo pueden llegar a una conclusión de esa manera? Bueno, como le dije al Dr. Gray el día de ayer, la única persona que puede decir eso es una persona que no entiende los beneficios del Así Calvario. es. Pero lo que dijiste sobre la joven, Sí. lo que ella dijo, repítelo. Bueno, lo compartimos a lo largo de los años, pero hemos tenido a una estudiante que dio una devoción en nuestra clase en JSBC y esto fue hace 20 años. Habíamos estado predicando fuertemente el mensaje de Cristo y el crucificado y por medios de presentarlo, estábamos predicando Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8, una equivalencia una y otra y otra y otra vez a la gente. Estábamos cubriéndolo en el programa de la mañana, pero era dominante en la iglesia, era el mensaje principal. Ella se levantó y en su devoción dijo, bueno, si escuchan al hermano Larson o Swagger levantarse a comenzar a predicar sobre el mensaje de la cruz, o ellos dicen, voy a tomar mi texto de Romanos 6, y ustedes dicen, no otra vez, entonces no está entendiendo lo que están predicando, no está entendiendo lo Y que están ella está en predicando. lo cierto. Y eso básicamente es lo que yo dije, le dije al doctor Gray el día de ayer. Miren, todo mensaje de la escritura es importante, pero Así tal vez es, podemos así es. aún poner, bueno, no sé si esto es apropiado o no, pero cuando nosotros hacemos investigaciones para las escuelas, Disculpa, un grupo dice que estás hablando demasiado de ello y otro dices no lo dices lo suficiente. sí, y hay un balance, tiene que haber un balance. Cuando nosotros hacemos investigaciones, vemos escolaridad y documentos y se dice que hay fuente- fuentes primarias, secundarias o terciarias que podemos investigar y utilizar. Y no estoy seguro que sea esto apropiado correctamente, pero hay mensajes que son primarios, secundarios y terciarios y todos vienen de las escrituras. ¿A qué te refieres? Terciario simplemente es un tercer nivel. Es de algo importado, es sólido, pero al mismo tiempo no llega al primer nivel. Tal vez se puede tomar el equivalente de los valientes de David. Tenían niveles, todos eran importantes. Todo en la Biblia es importante, pero solamente hay un mensaje primordial, uno. Y ese es el mensaje de Cristo y el crucificado. Así es, así Ese es un es. mensaje que presenta la salvación y es un mensaje que presenta la vida en abundancia, victoria sobre el pecado, cómo vivimos la vida y la experiencia cristiana. Y esos mensajes tienen que ser primarios en toda iglesia, no en algunos, en toda iglesia. Yo ni siquiera sé si es correcto poner un porcentaje, pero tal vez un 80% de nuestro mensaje tiene que estar en este nivel. Y un mensaje secundario, creo yo, podría ser el bautismo con el Espíritu Santo. Muy importante, pero es añadido a lo primario. Si no sabemos, si negligimos, si ignoramos o rodeamos el propósito primario de ir a la cruz, El fundamento. sí, ese es el fundamento, entonces nos estaremos perdiendo. Terciario o de tercer nivel tal vez será de la dádiva, tal vez en relaciones de la familia, tal vez en diferentes temas. Todo eso vital, todo eso importante y todo eso bíblico. Pero, hermano Swagger, todo eso cae al suelo si número uno no sabemos qué es lo que trae salvación y número dos no entendemos cómo accesar los beneficios de la salvación a través de una simple fe en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. El mensaje secundario está, y una vez más, bueno, estoy utilizando el mensaje terciario, ni siquiera cuentan, porque no está edificando sobre el fundamento, ni siquiera está cerca del fundamento. Ahora, cuando usted lo conecta, Pablo dijo en 1 Corintios 3, él dijo que yo como perito arquitecto
no es el único perito arquitecto. Todos los predicadores son peritos arquitectos, pero yo edifico sobre el fundamento y ningún otro fundamento puede ser presentado más que Jesucristo. Y él quiere decir lo que dijo, Jesucristo y el crucificado. Pero luego dice esto, mirad cómo sobreedificaos. Entonces, hay mensajes que necesitan ser aparte de el mensaje primario, pero lo primario es lo primario, lo primero es lo primero, lo secundario es secundario. Y en el cuerpo de Cristo, el mensaje de Cristo y el crucificado, en toda iglesia que espera que su gente pueda vivir para Dios, ser presentado a Cristo primero y caminar con Dios, entendiendo el mensaje de la cruz para la vida y la piedad y la victoria, tiene que ser primario. Y yo ni siquiera sé, caballeros, tal vez ustedes puedan ayudarme, ni siquiera sé cómo describirlo aparte de esto. Bueno, usted estudió arquitectura. Nosotros tomábamos los planes que habían sido preparados por los arquitectos y si no seguíamos ese plan o la instrucción de ese arquitecto y tratábamos de poner un fundamento y luego edificar enfrente de los carpinteros y todo eso, si todo no se hacía correctamente, De acuerdo a los planos. de acuerdo a los planos, entonces realmente no iba a estar correcto. Así que todo tenía que caber. Así que nosotros cuidadosamente hacíamos todo, asegurándonos de entender los planos. Nos reuníamos a veces 1 hora en la mañana. Bueno, vamos a empezar aquí. No, teníamos que hacer esto. Y luego cada persona construía en las esquinas para hacer las cosas bien. Así que tenemos que tener cuidado que edifiquemos en la palabra de Dios correctamente, donde creo que están algunas denominaciones, y lo voy a decir de esta manera, las denominaciones pentecostales han puesto un énfasis en cosas como el bautismo con el Espíritu Santo. Es correcto como una segunda base de entender, no lo primordial o la prioridad. Se edifica en la cruz, pero no está por encima de la cruz. La cruz trae nuestra salvación, nuestra santificación, nuestra justificación. Edificamos en eso. Y allí es donde yo creo que es importante para la iglesia que reedifiquemos o restablamos el fundamento. Y esto es lo que hace este mensaje. Este es un mensaje de reforma a la iglesia. Así es. El pecado de la iglesia es ignorar la cruz. Sí. Y por eso es que estoy diciendo que tenemos que reedificar el altar. Y con este mensaje he estado pensando en esto porque hablamos de esa reforma que llega a la iglesia. Esta es la reforma. Esto está sucediendo ahora mismo. Dios le está diciendo a toda la iglesia, si usted está en el mundo pentecostés o el mundo denominacional, que este mensaje es el mensaje de reformación. Está trayendo la iglesia a su fundamento apropiado. Y todos nosotros somos llenos del Espíritu Santo. La mayoría cuando salimos, frecuentemente encontramos un servicio donde vamos a predicar sobre el bautismo con el Espíritu Santo porque necesitamos y vemos la necesidad de que todos sean llenos. Así es, todo se tiene que predicar. Oramos por sanidad, todas esas cosas que son tan necesarias. Pero si usted se equivoca en la cruz, entonces esas cosas no tendrán una perspectiva correcta. Así que este mensaje de reforma, y por eso tenemos que seguir llamándolo así, es el mensaje correcto porque no vamos a ver el gran despertar que todo el mundo quiere. Hablamos de la cosecha y la gente llama la reforma la cosecha. La reforma es para la iglesia, la cosecha es para los perdidos. Correcto, no sí. podemos tener una cosecha correcta a menos de que la iglesia entienda el fundamento correctamente. Y este mensaje, gracias a Dios, lo está trayendo de vuelta. Es interesante, usted mencionó presentar el fundamento y comenzar a edificar la casa. Después que en la compañía en la que yo trabajé para arquitectura, en su mayoría hacía residenciales. Nosotros íbamos y preparábamos nosotros con las estacas, con el GPS, necesitábamos ponerlo donde tenía que estar. Debían el equipo de excavación para el sótano, comenzaba a excavar y después regresábamos nosotros. Y también nosotros seguíamos con las esquinas para asegurarnos de que estuvieran donde tenían que estar. Regresábamos otra vez después de que el nivel básico del primer piso estuviera y después lo volvíamos a revisar. Así que consistentemente íbamos y continuábamos reexaminando y revisando el fundamento en el lugar adecuado. Estaba correcto. El fundamento en el lugar adecuado, que todo estuviera donde tuviera que estar y continuábamos revisando que estuviéramos reedificando o sobreedificando desde abajo hasta arriba. Y es lo que tenemos que hacer espiritualmente, tenemos que Eso es reexaminar. exactamente lo que hay que hacer.
Si nos desviamos de eso, ¿qué tenemos que hacer? Teníamos que detener el progreso. No se podía sobreedificar porque teníamos que regresar a corregir el error primero. Así es. Y, Y eso es lo que este mensaje hace. muy bien. Corrige lo que está mal. Corrige Así lo es. que está mal. Y una vez más, es importantísimo que aquí en el Centro Familiar de Adoración, Bueno, Joseph lo resaltó y muy bien el día de ayer. Y cuando se habló Gálatas 4, sobre sobre echar fuera la esclava. echar fuera a la esclava, tiene que suceder. No es de que vamos a hacer espacio para la esclava. No, 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 No. no. Es que hay que echar a la esclava. Sí, el hijo de la esclava no será heredero con el hijo de la libre. No podemos coexistir. Mm, Pensemos en cuánto habían invertido en Agar e Ismael. bastante, Sí. bastante. ¿Qué edad tenía Ismael? Estamos hablando de años. Y estamos hablando de dinero, Pudo haber tiempo, tenido 30 esfuerzo. años. Y todo eso lo tuvo que dejar. Pero ahora estamos hablando de dos mensajes. De hecho, esa no ha sido la conversación. La conversación ha sido si esto es nuestro primario, si esto es lo más importante como meta. Yo creo, y escuché que usted lo dijo la última vez que usted predicó, y espero que él lo siga diciendo. Usted siguió diciendo que la razón para SBN es traer el mensaje de la cruz al pueblo de Dios alrededor del mundo. El mensaje de la cruz, ese es el propósito. Entonces, tenemos que cuidar de cómo sobreedificamos. Y una vez más, no estoy formando un grupo que dice que jamás se puede predicar otro mensaje. Creo que todo es correcto y apropiado. Pero el enfoque, la prioridad, la meta Así es. principal debe ser decirle a la gente qué es lo que no saben. Y eso es que la mayoría de cristianos no entienden cómo vivir para Dios, cómo vivir por fe, la importancia de lo que Cristo ha hecho para nosotros o por nosotros en la cruz. Yo he encontrado que la mayoría de cristianos de hecho no saben, no conocen todos los detalles de los beneficios de la salvación. Somos salvos y luego corremos a otra cosa. Si usted conociera los beneficios de la salvación, de la manera como están describiéndolos y pasará tiempo usted pensando en ello. Estoy hablando de ser lavados, justificados, santificados, ser bendecidos por Dios, ser cambiados por Dios, ser regenerados, recreados, teniendo un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Usted realmente, si entendiera esos beneficios, estuviera entrando de lleno en ellos. Así es como nosotros contactamos y... Estuviese buscando escuchar algo al respecto. Sí, sí, tenemos que permanecer allí. Y aún el doctor Dupree dijo cuando dejamos el programa el día de ayer, dijo, ¿saben? Realmente tenemos que predicar más sobre los beneficios, no solamente sobre el hecho de que necesitamos el mensaje de la cruz, porque la gente nos ha escuchado decir el mensaje de la cruz, el mensaje de la cruz. Bueno, ¿qué es lo que la salvación trae? ¿Qué es lo que la fe en Cristo y la cruz provee para nosotros? Y hemos hablado de la batalla. No siempre es sencilla, no siempre es fácil. Pablo la llamó una pelea de fe. Y él utilizó la palabra pelea o batalla de donde nosotros en el latino tenemos una palabra egon, de donde Agonía. tenemos la palabra agonía, agonizar la buena agonía de la fe. La fe no siempre es fácil. Jesús lo hizo simple, pero no es necesariamente fácil. No es simple, tal vez es una mejor descripción que fácil. Y realmente no es complicado, pero se requiere de todo en nuestro corazón, de todos los días, someternos al Cristo y la cruz. Morimos diario a toda otra atracción. No solamente mensajes extraños, eso es fuego extraño. Eso es un mensaje completamente diferente que no es bíblico, pero aún saliendo de orden, primario, secundario, terciario, primero, segundo y tercero, aún sacar fuera de orden, le fallaremos al pueblo lo que necesitamos o fallaremos en no cumplir con el propósito de SBN. Y ese es el problema, que la iglesia moderna, y esto suena extraño, pero no lo quiero decir de esa manera, no sabe vivir para Dios. Ese es el problema, que no saben cómo vivir para el Señor. Regresamos a la declaración que Sean presentó. No solamente revisar, pero volver a revisar el fundamento. Parte de eso, incluido en esta discusión que Pablo quiere tener con nosotros en el versículo 7 al 11, está enfatizando que Dios ha escogido a los hombres para entrenar al cuerpo de Cristo. Entonces, la parte de revisar el fundamento
que la iglesia debe hacer es con quién estamos conectados. Hay una madurez que no puede suceder. Sé que primera de Juan nos dice que tenemos unción del Santo y no necesitamos que nadie os enseñe, pero no significa que no se necesita a maestros. Sé que eso suena un poco al revés, pero él está diciendo que podemos conocer toda la verdad por el maestro interno, pero aquí nos está mostrando que Cristo ha escogido mostrar la medida del don que le ha dado a toda persona en el cuerpo para traer el resto del cuerpo a un estado de madurez. No se puede crecer en este mensaje y no estar conectado a la fuente correcta. Entonces, Así es. Cristo, esta última frase, a fin de cumplir todas las cosas, la razón por qué habla de la ascensión y descensión es para mostrarnos que el mismo que ascendió a lo alto ahora ha descendido a través de la iglesia para poder cumplir todas las cosas. Y nos está diciendo, le está diciendo a los entrenadores espirituales de la iglesia, vosotros sois mis pies y mis manos. Es a través de ti que cumplo todas las cosas. Por supuesto, llegando al versículo 2, es a través del cuerpo y los dones en el cuerpo que los hombres y la gracia dada a todo individuo en el cuerpo, que los hombres llegan a la madurez y el crecimiento. Entonces, esta idea que puedo yo crecer solo, no. Su mejor... Sí. Si usted está revisando el fundamento, a usted le va a importar a qué lugar va la iglesia, y le va a importar a quién está escuchando. De hecho, va a ser la decisión más importante que va a tomar, y lo digo esto todo el tiempo, pero vamos a movernos, o nos podemos mover en todo lugar del país para añadirle un cero a nuestro cheque, pero no buscamos a 2 millas de nuestra casa una buena iglesia. Entonces, nuestra madurez, miren, ¿dónde ponemos nuestra fe para crecer? ¿A quién estamos escuchando? ¿Quién nos está alimentando? Eso va a ser de lo más importante si verdaderamente estamos revisando el fundamento, porque Cristo lo ha puesto de esa manera, que Él cumplió todo con estos dones que ha puesto en el cuerpo. Estamos hablando de la responsabilidad del mundo de aceptar la salvación, y estamos hablando de la responsabilidad de cada creyente, que la gracia que Él os ha dado es para equipar y madurar al resto del cuerpo, y eso es una gran responsabilidad. Eso es un gran privilegio. Así que eso quiere decir que cada predicador, aquí no estamos hablando solamente del mensaje de Jimmy Swaggart. Este no es el mensaje solo de Jimmy Swaggart, sino que es el mensaje de todo predicador. Aquí no hay 5 caminos a la salvación, no hay 5 caminos para ser santificado y ser transformado y avanzar en Cristo. No hay 5 maneras, solamente una, la fe. Y la fe tiene que estar centrada en Cristo, y Cristo vino a esta tierra y murió en el Calvario para traernos lo que Dios nos ha dado. Así que, una vez más, es una palabra bastante fuerte, hermano Swaggart. Es una palabra que corrige a todo pastor, a todo maestro, todo al que conocemos, con todos los que tenemos contactos. Este no es un mensaje secundario, no es un mensaje de tercer nivel, es un mensaje de prioridad para todos los predicadores en todo lugar. No solamente puede ser anexado un poco a su agenda anual, es el fundamento. Es fundamental. Así es. Sí. Y la pregunta es, ¿cuántos de los predicadores conocen esto y predican la cruz? ¿Cuántos? Algunos sí, la mayoría no. Sí, bueno, en este programa espero que los invite a verlo de cerca, a experimentarlo por sí mismos. Así es. No se puede enseñar lo que uno no está experimentando. Así es. No se puede predicar lo que uno no cree. Así que la gente tiene que experimentar lo que es. Si la gente está yendo a una iglesia donde el pastor no lo cree, entonces hay problemas allí. Así es, tiene que salir de ahí. Tiene que salir de ahí. Sí. La mayoría, diría hermano Swaggart, es que no tengo otro lugar donde ir. Bueno, si le somos fieles para predicarlo como algo primario, sí, así es. Así es, ya volvemos. Donde recibes el Evangelio. Jesús dijo, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver. 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay victoria en la palabra de Dios. Hay victoria en Jesucristo. Hay victoria en la sangre. Transformando vida. Debe empezar a depender en Cristo y lo que Él hizo por usted en el Calvario. Transformando corazones. Cuando tropezamos y caemos, Él está ahí para levantarnos. La decisión es clara. SBN.
Estamos de vuelta. Yo quiero que tratemos lo más cuidadosamente posible lo que brevemente tratamos antes de la pausa. Donde usted se congregue, eso es extremadamente importante. Muy posible puede ser lo más importante en su vida, donde usted se congrega. Si lo que se está enseñando desde detrás del púlpito es falso, o si le falta algo, en otras palabras, no es el evangelio completo, o el evangelio ha sido presentado a su pastor de manera que, bueno, él lo ignora, entonces ahí tiene otro problema, porque no puede ser, porque usted no puede levantarse más alto espiritualmente que que lo que el púlpito, que de donde está el púlpito. Y lo reitero una vez más, usted no puede levantarse más alto de lo que se predica desde detrás del púlpito. Si la verdadera palabra de Dios se ignora, usted va a terminar mal. Tal vez usted diga, bueno, a mí me gusta ese equipo de béisbol, ese equipo de fútbol, de baloncesto. Bueno, esa no es la razón de ir a la iglesia. La iglesia realmente es lo que se predica desde el púlpito. Eso es lo que cuenta. Todo lo demás es secundario. Y el mensaje de la cruz debe de ser el fundamento principal. Debe de ser así. No puede haber otro fundamento. Así que si el predicador está diciendo, bueno, ellos exageran, etcétera, etcétera, bueno, entonces usted está en la iglesia equivocada. Tengo que decírselo porque voy a reiterarlo. Usted no puede llegar más alto espiritualmente de como está el púlpito. Si lo correcto se está predicando, usted va a crecer en el conocimiento del Señor. Hermano Sawyer, cuando me fijo en la iglesia, de acuerdo a cómo yo lo estudio, llaman misiología el estudio de la iglesia que comenzó en los 60s, pero comenzaron a ver el crecimiento de la iglesia, la salud de la iglesia, y las ideas básicas son qué programas hay asociados con esa iglesia en particular para el beneficio de la gente. El mensaje se hizo menos importante y las actividades se hicieron más importantes. Sí, sí. Y no solo eso, es una cosa tener algo fuera de orden. Cuando digo fuera de orden, hablando de la prioridad, de la salvación, siendo secundario al bautismo con el Espíritu Santo para la vida cristiana. Eso es una cosa, pero es otra cosa comenzar a añadirle propósitos, como añadirle psicología. Y es otra cosa añadirle también, aparte de todo eso, la formación espiritual, enseñándose por cosas como Richard Foster. Y eso es algo muy prominente en denominaciones pentecostales y tradicionales. No son de Dios, son doctrinas de demonios. Quiero que la gente lo escuche bien. Bien, pero es que escriben libros. Estos individuos que escribieron estos libros toman principios que son tomados del sistema del mundo, son tomados del movimiento Nueva Era, de la psicología, y mucha de la psicología se basa en influencia demoníaca. Como les dije, Carl Jung recibió la revelación de los tipos de personalidades de un espíritu Filemón, y eso le dio los tipos de personalidades que se utilizan por iglesias para determinar el lugar de la persona en cuanto a su servicio y sus dones. Estas son doctrinas de demonios y la gente no puede participar. Juan dijo esto en su segunda epístola. Si viene alguien a vosotros y no trae esta doctrina, hablando de Jesucristo y el crucificado, no le recibáis en vuestra casa ni le den la bienvenida, porque el que le dice bienvenido es partícipe de sus obras malas. Si invitamos esto a nuestros corazones, si permanecemos en estas iglesias, estamos bajo la influencia de estas doctrinas demoníacas. Pablo diría esto creo que él escribió Hebreos en el capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos si ignoramos tan grande salvación? Que al principio comenzó hablado por el Señor, que es confirmado por nosotros que le escucharon, Dios también dando testimonio con señales y prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dios confirma su palabra. Dios revela su palabra. Joseph presentó la idea antes de la unción que tenemos. No necesitamos que nadie os enseñe. Antes de esto, el Señor dijo, aquellos que os seducen. Nosotros debemos saber en nuestro corazón cuando escuchamos algo que no es correcto, que no es del Señor, y necesitamos rechazarlo sin importar quién lo traiga, sea la personalidad
y la semejanza como de una persona como Rick Warren. No hablo de él personalmente, pero lo que él nos ha dado, el mensaje y el método que él ha traído es doctrina de demonios. Hermano Swagger, el movimiento sensible al buscador y sus maestros, doctrinas de demonios. Cuando vemos la psicología que se le añade a la iglesia, es una doctrina de demonios. Esto tiene que ser echado fuera, y lo he dicho eso y lo vuelvo a decir, hasta que nuestras universidades y también los institutos echen esto fuera, no se han arrepentido y que pongan su fe completamente en la cruz de Cristo, es cuando tendremos la victoria. Tenemos que echar fuera esos altares falsos y reedificar el altar de Dios como lo hizo Elías. Si queremos que caiga el fuego, tenemos que tenemos que arreglar el altar para que caiga el fuego en el altar correcto. Ellos hacen esos altares bellos. Se ven maravillosos, se ven y muy suenan bien. bien y hacen que la gente que esté alrededor de ellos se sienta bien. Atraen a la carne. Algo que se dijo en referencia en 1 de Juan, ese maestro interior, ese hombre interior, si el maestro, Si ellos hacen si su están trabajo. haciendo un trabajo, ha sido una cautividad dada por un pastor, no acepten esa palabra de profecía personal si no ha escuchado que el Señor le ha dicho eso personalmente, primero. Bueno, así es como el ministerio sucede en el cuerpo. Los maestros espirituales, si pensamos del Espíritu de Dios como un maestro interior en la vida de cada creyente, realmente están confirmando lo que ya se le ha enseñado al creyente. Papá dice frecuentemente lo que está sucediendo en su interior. Cuando fue salvo en su experiencia de haber nacido de nuevo, se dio cuenta que está sucediendo a través del ministerio del hermano Swagger cuando encendió la cadena. Entonces, lo maravilloso es que si los maestros espirituales hacen su trabajo, el Espíritu Santo va a dar testimonio. Y algo que me vino a la mente es cómo sabemos a quién tenemos que escuchar. Pero esa es la llave, ¿no? Volviendo a los primeros 6 versículos que él menciona, siendo un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo. Lo bello, como Dios lo estableció todo, es de que verdaderamente el creyente, él no se queda solo sin un testimonio de quién escuchar. Sí, amén. Joseph, si esa persona honestamente busca al Señor y le dice, muéstrame lo que debo de escuchar, Sí. Dios lo va a hacer. Sí, Esa confirmación, va a estar allí. ahí estará el testimonio de esto, de que esto es algo que me ayudará, que debo de estar escuchando, pero Él rápidamente le dejará saber que eso no es de mi espíritu. Así que tenemos que ser sensibles a eso si verdaderamente buscamos esa madurez, esa perfección. Así que yo realmente es algo maravilloso el poder saber que yo no necesito maestros, pero necesito maestros. Así es. Escuché a Ian Trotter decir en una ocasión que cuando fue salvo y bautizado con el Espíritu Santo, cuando era un joven, 17, 18 años de edad, él dijo, yo buscaba una iglesia cada noche, tratando de encontrar una iglesia que estuviese celebrando servicios. Fui a una y se veía bien, sonaba como que estaba bien, pero en mi espíritu algo me decía que no estaba bien. Y me enteré que yo era un joven en aquel momento, pero me enteré que eran entonces de la unicidad y estaban enseñando y predicando una doctrina de la unicidad. Y él dijo, bueno, yo le pregunté al Señor, Señor, ¿es esto tuyo? Y él era un joven. ¿Es esto correcto? Le preguntó al Señor. No. Si usted entra a ese ambiente malo, lo han dicho, es como que alguien toma dos ganchos y es el ambiente incorrecto, no es el Espíritu de Dios. Primera de Juan 2 dice en el 2:20, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La misma palabra es unción utilizada en lo que usted citó, Primera de Juan 2. La idea es la habilidad de conocer entre el bien y el mal que descansa y reposa dentro del individuo. Los detalles de lo bueno y lo malo tienen que enseñarse por los pastores, maestros, líderes, pero nosotros debemos poder sentir lo que no es de Dios. Y bueno, me regreso a algo que Joseph acaba de decir. En todos mis años aquí, mientras llegué yo aquí, cuando era un joven convertido, una persona en la escuela que iba a la escuela, y aún después del Ministerio de Prisiones a través de los años en el instituto, yo estaría estudiando algo, aprendiendo algo, y yo sentía como que el Señor me había mostrado algo, y luego iba a la iglesia, o me subía a un programa con usted y usted lo enseñaba, usted lo predicaba, usted lo decía. Aquello mismo que yo había estado preparando,
o para lo que yo estaba preparándome y lo que yo estaba buscando era algo que yo necesitaba añadir a mi entendimiento cristiano. Iba a la iglesia y mi pastor lo predicaba. Y eso debería ser algo normal. Eso es algo normal y continuo. En otras palabras, yo estoy escudriñando las escrituras por mí mismo. Yo tengo la responsabilidad. Yo tengo eso. Es una necesidad. Pero, hermano, una de las cosas que siempre me cimentó aquí, yo sabía que estaba en el lugar correcto. Por mi estudio personal, era como el pastor estaba sobre mis hombros y viendo lo que el Señor me estaba enseñando y entraba al púlpito y lo decía. Entraba a un programa y lo decía. Y yo decía, sí, correcto, ahí está, eso es lo que necesitaba. Y eso es parte de estar conectado a la fuente y a la iglesia correcta. Eso debe suceder en toda iglesia en la que la gente esté puesta para crecer. Así que eso es algo que esperamos. La mayoría de ustedes cuando van a las iglesias, la mayoría de las iglesias están predicando la cruz. Por eso es que comencé a viajar yo en el año 2001. Empezaste a Para visitar enseñar las este iglesias. mensaje. James Sí. Redale fue la primera persona que me lo pidió. Él Sí. me lo pidió en el año 2001. Me dijo, estoy comenzando una iglesia y quiero que esté fundada sobre el mensaje de la cruz. Por favor, venga a ayudarme. Ahora, hay algunos que están en ese lugar correcto, están en la orilla esperando Sí. entrar, pero no están comprometidos, tienen esa curiosidad. Sí, y eso es lo que hemos aprendido de Pablo en los últimos años. Permíteme decir que esa palabra está saliendo ahora mismo. Ven y ayúdanos. Sí, así es. Está saliendo y estará llegando en una manera Eso es la todavía verdad. mayor. Hay tantas invitaciones que no sabrán Sí. qué hacer con ellas. Y tienen que estar dispuestos, en cuanto a tu punto, uno tiene que estar dispuesto como Pablo a ir al judío, a ir a aquellos que están bajo la ley y a ir a aquellos gentiles que no Así saben es. nada e ir a aquellos débiles para convertirnos en siervos para todos y de todos. Este mensaje es lo que Cristo murió para proveernos y yo voy a serle deudor a ese mensaje y siervo de ese mensaje hasta que el Señor me lleve. Bueno, es el mensaje. Hermanos Suárez estaban pidiendo ayuda hace 10 años. ¿Qué creemos que están pidiendo el día de hoy? Solamente veamos alrededor de la nación, vemos lo que está pasando, más iglesias se están cerrando, hay gente que está necesitada, Sí. perdiendo los cabales, volviéndose loca de pecado, y yo siento eso también. Yo creo que ciertamente tenemos más el día de hoy que dicen, ayúdanos, vengan y ayúdanos. Esto tiene la respuesta. Sí, amén, sí. Es la respuesta para ver lo que Cristo hizo en la cruz. No hay otra Correcto. respuesta para el pecado. Y no hay ningún hombre, mujer, niña o niño que no pueda aplicarlo a su vida y a su corazón. Tal vez no sea fácil, pero Dios lo hizo simple. Pero escúcheme, el Espíritu de Dios se está moviendo ahora mismo y la palabra está saliendo diciendo, ven y ayúdanos. Vengan a ayudarnos. Ven y ayúdanos. Amén. Y realmente eso va a aumentar en intensidad porque tienen que tener, si Pablo no hubiese ido, la iglesia, y ¿cómo se llama ese Filipos. lugar? No se hubiese Ese fue el occidente establecido. de Europa, hermano. Entonces, realmente Lidia, la vendedora de púrpura, la primera convertida Sí, amén. en la tierra europea. Pensemos Amén. en eso. Pero eso fue porque Pablo escuchó la palabra. Sí. Ven y ayúdennos. Amén. Alabado Dios. Y el Espíritu Santo lo va a decir de manera fuerte, donde nadie se equivoque. Y ustedes van a tener problemas alcanzando las visitas en todas las fechas. Bueno, hermano Swagger, el medio para hacer llegar este mensaje a los confines del mundo es este programa en el que estamos. Sí. Se puede reforzar, la gente debe tener la curiosidad y a mí me dará muchísimo gusto de hacer eso si eso es lo que el Señor quiere y así es como lo ha hecho. Yo creo lo que usted está diciendo, yo lo siento, lo puedo percibir en mi espíritu que eso es lo que el cuerpo de Cristo está diciendo. Yo lo he sentido desde hace 20 años, han estado clamando, no me dejes así, el clamor va a ser más grande, pero antes de que Dios pueda enviar a Moisés de vuelta al pueblo, él tuvo que libertar al libertador. Antes de que el mensajero pueda salir, tiene que ser libertado de todo otro medio y camino y confiar en cualquier otra cosa aparte de Cristo y la cruz. Y después podrán ayudar a la gente donde quiera que estén. Tenemos que volver al mensaje central. Lo primario. Tienen que Lo volver primario. a ello.
Todo tiene que edificarse sobre el mensaje de Cristo y este Eso crucificado. es. Cualquier otra cosa es Así es. absurdo. No tiene valor. Destruirá al pueblo, no lo edificará. Así es, exactamente. Y bueno, yo creo que ya se nos terminó el tiempo, ¿correcto? Sí, un minuto. ¿Cómo? Un par de minutos nada más. ¿Nos restan 2 minutos? Sí, sí. Bueno, en ese tiempo podemos construir una iglesia. Amén. Hermano Swagger, si me permite preguntarle, pedirle a usted, tal vez tomar estos 2 minutos. Hay gente allá afuera que está deseando un pastor, un predicador, que están diciendo lo que usted está diciendo. Vengan a ayudarnos. Sí. Y damas y caballeros, la ayuda va en camino. Por favor, ore por ellos. Claro, Padre Celestial, te amamos, Señor, te damos Sí, gracias Padre. por ese corazón hambriento, esa alma sedienta Sí, Señor. que está clamando por ayuda. Yo estoy pidiendo, Señor, que tú proveas esa ayuda. Tú tienes recursos que nosotros desconocemos. Sí, Señor. Sí, Señor. Tú tienes medios que nosotros desconocemos. Que este mensaje de redención, de victoria de la cruz, y Señor, que traiga fruto, que genere fruto y que la oración de esa alma sea contestada. La oración de ese pastor, la oración de ese miembro de la Sí, iglesia, que Señor. esta palabra llegue allí, Señor. Llena ese corazón y esa vida. Aleluya. Y Señor, lo pido Aleluya. todo en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no lo podemos hacer sin tu dirección, tu guianza, tu ayuda, tu poder. Gracias a Dios. Y lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores y el escogido entre 10,000. Alabado Dios. Lo decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga abundantemente. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.